Bendiciones del Señor, hermanos. Damos las gracias a Dios que nos permite el poder compartir su palabra que es el mejor fundamento para la vida, como nos dice el Señor Jesucristo en Mateo 7:24. El que me oye estas palabras y las pone por práctica es semejante a un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Porque la palabra de Dios es ese fundamento firme, necesario para poder afrontar todas las dificultades y retos que se nos presentan en la vida. En ella vamos a encontrar siempre consejos para todas estas situaciones. Ellas nos alientan para los momentos de dolor y nos proporcionan sabiduría para tomar las decisiones que agraden a nuestro Dios. En esta oportunidad vamos a compartir en el Salmo 56, vamos a tomar este texto como base, Salmo 56, los versos 3 y 4, donde el salmista David, nos dice lo siguiente: en el día en que tengo miedo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre mortal? La Nueva Versión Internacional también dice en el versículo 3: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. ¿Cómo el cristiano puede manejar el miedo? ¿A qué le tenemos miedo? Si nos dispusiésemos a hacer una lista de las cosas a las que tememos, es decir, le tenemos miedo, nos tomaría un tiempo bastante largo y aún así seguirían siempre faltando muchas cosas, porque cada día trae su propio afán. Como dice Proverbios 27:1, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué traerá el día. Y esto es ciertísimo. Esta pandemia que nos azota, nadie en absoluto la tenía en su lista de cosas a las cuales temer. Un día hace ya casi 6 meses, estábamos muy ocupados en nuestros propios afanes y preocupaciones, y de repente, en un instante, ocurre un evento de carácter mundial que trastorna la vida de todos, produciendo un nuevo motivo de pánico del cual aún no terminamos de salir. Así es que, por favor, no cierre su lista aún. Y es que la vida del hombre se desarrolla enfrentando una diversidad de miedos: a los desastres naturales, a las enfermedades graves, a las pérdidas financieras, al fracaso, a estar solos, al rechazo y la discriminación, tal cual como lo vemos en las protestas que se han estado llevando a cabo por causa de la muerte de George Floyd en los Estados Unidos, a los peligros repentinos, al colapso mental, a la depresión, por tanta presión y estrés que estamos sometidos cada día y ahora aún más. Y ni siquiera hablar de las fobias, que es ese miedo irracional hacia prácticamente todo lo que puede ser percibido o imaginado: a los payasos, a las arañas, a las serpientes, a los colores. Son prácticamente infinitas. Y siempre resultará sorprendente ver hasta qué punto pueden existir personas que en un momento determinado de su vida desarrollan un miedo atroz a cosas, a ideas o a seres vivos, a insectos, que difícilmente pueden ser descritos como peligrosos. ¿Y qué no decir del miedo a la muerte? Como también del miedo a Dios mismo. Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15 nos revela que el propósito precisamente de la encarnación de Jesucristo, el Hijo de Dios, fue que Él pudiera morir y destruir por medio de la muerte al que tenía el dominio sobre la muerte, esto es el diablo, y así librar a todos los que por el miedo de la muerte están durante toda su vida sujetos a esclavitud. Si observamos detenidamente, veremos que lo que nos define en gran medida son realmente nuestros miedos. ¿A qué le tenemos miedo?
¿De dónde proceden realmente nuestros miedos? ¿Cuál es su verdadero origen? ¿Hay solución para ello? Todas estas son preguntas que necesitamos responder si queremos vivir vidas verdaderamente fructíferas, que produzcan frutos, que glorifiquen en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia a nuestro Dios. Es indudablemente más fácil hacerlo en tiempo de paz y bonanza, cuando todo va bien, pero cuando vienen las dificultades, las cosas se complican verdaderamente. Y ahora bien, ¿qué es el miedo? Una definición de diccionario, como el Webster, dice que el miedo es una emoción desagradable, a menudo fuerte, causada por la anticipación o la conciencia de peligro, y a menudo se manifiesta por agitación dolorosa en presencia o anticipación del peligro. El miedo expresa menos alarma que el temor, o sea, tiene escalas, y menos temor que el terror, y el pánico, y el susto, que es un miedo repentino y extremo. Y el miedo no viene solo, le acompaña generalmente la preocupación, que está estrechamente relacionada con el miedo, y se ha definido como un pequeño goteo de miedo que serpentea por la mente hasta que corta un canal a través del cual se drenan todos los demás pensamientos. Permítame repetir esto. Se ha definido la preocupación como un pequeño goteo de miedo que serpentea por la mente hasta que corta un canal a través del cual se drenan todos los demás pensamientos. Y ciertamente, esta no es una mala definición. El miedo se disfraza con una preocupación que parece muy loable. La seguridad de nuestra familia, que puede ser más loable que la seguridad de nuestra familia. Pero esta preocupación va escalando y poco a poco ya nada nos parece suficiente para dejar satisfecha esa preocupación. Y si no detenemos prontamente ese goteo, esta terminará por cortar la confianza que debemos tener en nuestro Dios, a un punto tal que ninguna de sus promesas, dada por Él, el Dios creador de todas las cosas, en su palabra, la restablecerá otra vez esa misma confianza, puesto que la duda ya sembrada lo impedirá. La realidad es que todos experimentamos miedo, de una forma o de otra, a lo largo de toda nuestra vida. Y en un mundo lleno de peligros e incertidumbre como el nuestro, una cosa es bien segura: no podemos escapar del miedo. Ahora bien, ¿dónde tuvo su origen el miedo? Es bueno saber el origen de las cosas, ya que nos ayudan a comprender las mismas. La primera mención que hace la Biblia sobre el miedo se encuentra en el libro de los orígenes, el Génesis, en el jardín del Edén, el lugar donde Dios colocó al hombre que había creado y con el cual mantenía una relación especial de absoluta confianza hasta que el pecado entró en el mundo. Moisés nos relata de manera muy puntual la que es la verdadera tragedia de la raza humana en este capítulo 3 de Génesis, describiéndonos los detalles importantes de la misma. La manera en que Satanás atacó la confianza del hombre con Dios, sembrando en él la duda sobre la buena voluntad de Dios para con él. Nos dice Génesis capítulo 3, verso 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y el deseo de ser como Dios, nos dice Génesis 3:4, apareció también como parte de la oferta de Satanás. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis,
sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. También nos relata los cambios inmediatos que produjo en el hombre su contaminación con el pecado. Nos dice Génesis 3, versos 7 al 10. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Tuve miedo. Miedo, del hebreo yaré, y este término significa primariamente temer, tener miedo, atemorizar, asustar, espantar, sentir esa sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario, una alteración del ánimo que produce angustia ante un peligro o un eventual perjuicio. Y significa también, asimismo, moralmente, reverenciar, temor reverente, la actitud con lo que una persona reconoce el poder y la condición de la persona a la que se reverencia y se les rinde el debido respeto. Con este significado, la palabra puede implicar sumisión en una debida relación ética con Dios. Cuando el pecado entró en el ambiente perfecto del Edén, la humanidad murió espiritualmente. Adán y Eva ya no fueron los mismos. Algo sumamente vital para ellos, como era la comunión con su Creador, fue rota, y Dios se convirtió para ellos en algo terrorífico. Y así no es extraño que ellos se hubiesen convertido en algo terrorífico aún para ellos mismos. La confianza, es decir, su fe en Dios y su obediencia a Él, fueron puestas a pruebas por Satanás. Con que Dios os ha dicho: no comáis del árbol del huerto. Versículo 1 del capítulo 3. Sembrando la duda que quebrantaría el corazón del vínculo que unía de manera tan perfecta al hombre con su Creador. Y al ceder a la tentación, fueron tan instantáneamente corrompidos por el pecado que sintieron de inmediato la vergüenza de su corrupción. Nos dice Génesis 3, 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Esa confianza, esa fe en Dios perdida, fue inmediatamente reemplazada por un sentimiento nuevo, el miedo. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, que les hizo huir de inmediato de la presencia de Dios. Y me escondí para resistir cualquier comunión con Dios y para resistir también cualquier arrepentimiento honesto, aun cuando conocían su condición, puesto que Dios los confrontaba con su pecado. En Génesis 3:11 dice: y Dios les dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Aun cuando Dios con sus preguntas brindaba a Adán la oportunidad para el arrepentimiento, puesto que Adán podía acogerse en humillación y fe a la misericordia de Dios, en cambio, su respuesta a la oportunidad brindada fue orgullosa, evasiva, engañosa e irresponsable, al excusar su pecado en otros, a la mujer y aún a Dios mismo. Y el hombre respondió, nos dice Génesis 3:12, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí.
mostrándonos así la naturaleza de la depravación que produce el pecado en el hombre. Así, el Dios de amor se convirtió para el hombre, por causa del pecado y el miedo, en un objeto de terror. Su anterior confianza, fe y obediencia se convirtieron en miedo, desconfianza y huida. Tuve miedo y me escondí. Y este miedo no solo afectó al hombre, sino que también se extendió a todas las demás criaturas de la creación. Nos dice Génesis en el capítulo 9 y versículo 2: y el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos y en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestras manos son entregados. El miedo, como podemos ver, hace que de forma natural, por nuestra herencia de pecado de nuestros padres, repitamos la misma conducta y huyamos de Dios. Y seamos capaces también de echar manos de cualquier excusa para no colocar nuestra confianza en Él y sus promesas. Que la prudencia, que lo que dice el Estado, que la expansión del virus, que la mujer que me diste por compañera. Que no caigamos en la figura caricaturesca que nos presenta Proverbios 26:13 del perezoso, que para no cumplir con su deber de salir a la calle a trabajar, es capaz de presentar como excusa algo tan irracional, pero para él muy real, como que hay un león en el camino, hay una fiera en la calle. Dios nunca quiso que la humanidad viviera con miedo, pero cuando el pecado entró en el mundo, también lo hizo la culpa, y la culpa produjo miedo, y el miedo hizo que Adán quisiera huir de Dios. Entonces comprobamos que el miedo está relacionado con la introducción del pecado en el mundo. No había miedo en la tierra hasta que Satanás y el pecado entraron al jardín. Desde ese primer encuentro trágico allí en el jardín, la raza humana ha vivido con la constante amenaza del miedo, porque en Adán todos pecaron, como nos revela las Escrituras en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, esto es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Tengamos en cuenta que el miedo por sí mismo no es necesariamente un pecado, aunque sí es una consecuencia del pecado. En cierto sentido, todos los que nunca han confiado en Cristo como su Salvador tienen buenas razones para temer el justo juicio de Dios, porque como señala Hebreos en el capítulo 10, versículo 31, horrenda cosa, en el griego, phoberos hot en picto, que significa una cosa aterradora, miedosa, terrible, horrible, caer en manos del Dios viviente. ¿Por qué? Y Hebreos responde, porque nuestro Dios es fuego consumidor, Hebreos 12:29. Y el Señor Jesús mismo nos advierte sobre a quién es que realmente debemos temer. Nos dice en Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esto es, a Dios, que es el único que tiene esta potestad. Por otro lado, todos los que por gracia han sido salvos a través de la fe, no tienen que temer de encontrarse con su Señor y Creador, tal como lo señala el apóstol Pablo en Romanos 8, versos 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te libertó
de la ley del pecado y de la muerte. Así que amigos, si aún no ha hecho su decisión por el Señor Jesucristo, tiene una hermosa oportunidad para hacerlo y así vivir sin el temor a la muerte. Como creyentes, debemos recordarle a nuestra mente que nosotros, por la muerte de Cristo Jesús, ya hemos sido libertados y no estamos sujetos a la ley del pecado y del temor, como nos dice Romanos 8, 1 y 2. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te libertó de la ley del pecado y de la muerte. Y decirle también a nuestra mente que no hay razón alguna para volver de nuevo a esa esclavitud del cual el Señor nos libertó. Romanos 8, 15. No recibimos un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibimos el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. La tarea de no dejarnos dominar por el miedo no es fácil, debido a que aún vivimos en cuerpo de carne que no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Solo el Espíritu Santo en nosotros lo hace posible, y también estamos en un mundo corrupto y caído, por lo que el miedo es una realidad con la que debemos lidiar hasta el día en que obtengamos nuestros cuerpos glorificados y libres de la contaminación y corrupción causadas por el pecado. Entonces, ¿cómo podemos manejarnos frente a esta realidad del miedo en nosotros sin que Él nos controle y Dios pueda ser verdaderamente glorificado aún en nuestros cuerpos de carne? Tal como señalábamos, vivimos aún en este cuerpo de carne y en un mundo que ofrece muchas oportunidades para temer. Y podemos ser bastante creativos al pensar en cosas nuevas a las cuales tenerle miedo. Y quizás es por eso que uno de los mandatos más repetidos en la Biblia es: no temáis, no tengas miedo. Por supuesto, la Biblia hace más que emitir el mandamiento. Nos da buenas razones por las cuales no debemos tener miedo. Aquí hay algunas claves bíblicas para que no tengamos miedo. Confía en Dios. Este tiene que ser nuestro punto de partida. ¿Confiamos verdaderamente en Dios o no? El salmista modela para nosotros la elección correcta. Cuando tengo miedo, dice él, confío en ti. Salmo 56:3. David escribió el Salmo 56 estando bajo arresto domiciliario en Gat, luego de que fuera capturado por los filisteos, mientras huía del ejército de Saúl. Pensó que podría encontrar refugio allí, siempre y cuando los filisteos no recordaran quién era él. Pero algunos oficiales del rey lo identificaron prontamente. Y nos dice 1 Samuel 21:11, y los siervos de aquí, el rey de Gad, le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Haciendo alusión a la humillante derrota que le propinó David tras matar a su gigante Goliat, que vemos relatado una historia muy conocida en 1 Samuel 17, versos 1 en adelante. Entonces lo capturaron. Comienza diciendo David: en el día que tengo miedo. Reconoce que ante el peligro de Saúl y el juicio de sus enemigos filisteos, el miedo que siente es real y no lo niega. No niega tener miedo en el territorio de los filisteos o escondiéndose de Saúl. Siento miedo, confiesa él. Y así vivía cada día bajo la incertidumbre de si ese sería su último día. Sin embargo,
Más de una vez en este salmo dice David, no temeré. En el Salmo 56, los versos 4 y verso 11. ¿Cómo puede decir esto cuando ha estado huyendo de alguien que lo quiere muerto y ahora en cautiverio de otro que igualmente lo puede matar? Podía enfrentar pruebas terribles sin temor, porque sabía a dónde acudir con confianza en medio de dichas pruebas. Dice David, en Dios, cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Versículo 4. David era coherente. No había contradicción para él entre lo que decía creer, en Dios cuya palabra alabo, y lo que hacía. En Dios he confiado. Así es que yo en ti confío es la clave que nos revela David para pasar de tengo miedo a no tendré miedo. La confianza absoluta en el Señor es una decisión deliberada que debe prontamente reemplazar a toda reacción emocional inicial que pudiésemos tener frente a circunstancias que pudiesen generar en nosotros miedo. Tal como les dijo también el Señor Jesucristo a sus discípulos ante la gran sacudida que representaría para ellos su salida de este mundo. En San Juan capítulo 14 y versículo 1, el Señor dice a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Y vuelve a reafirmar el mismo mandato en el versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Los tres verbos griegos que encontramos aquí y que se traducen turbar, tarazo, y dos veces creed, del griego pisteuo, son imperativos. El verbo turbar comienza con la partícula negativa no, del griego mi, que expresa una negación absoluta. Además, los tres verbos están en tiempo presente, con énfasis en una acción continuada. Una traducción que capte bien este énfasis sería, de manera absoluta, no siga turbándose vuestro corazón. Estáis creyendo en Dios y seguid creyendo en mí. Se emplea también la preposición en, después de ambos verbos creer. En, del griego eis, significa el punto alcanzado o al que se ha entrado, indicando la fe profunda y comprometida en Dios y en Cristo a la que se ha entrado. Por lo tanto, el énfasis del versículo y el principio espiritual que se desprende es que creer en el Padre y creer en Jesucristo su Hijo es la solución para corazones turbados y con miedo. La enfermedad del pecado produce turbación y miedo, y el remedio para ello es creer en Dios y también en Cristo. Para los que le preocupa la familia, dice el Salmo 127, versos 1 y 2, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. En vano es que os levantéis de madrugada, y tarde vayáis a descansar, y que comáis el pan de afanes, pues lo dará a su amado mientras duerme. Así también el Salmo 128,
versos del 1 al 4. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y anda en sus caminos. Comerás del trabajo de tus manos, dichoso serás, y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto en la intimidad de tu casa. Tus hijos como renuevo de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Estos salmos, el 127 y el 128, nos presentan un hermoso cuadro de lo que es una vida doméstica cristiana sana, y se destacan tres asuntos que a menudo son motivos de preocupación y miedo para toda cabeza de familia: la vivienda, la seguridad y la provisión de la familia. El salmista enseña que no vale la pena estar ansioso, sentir miedo, pues Dios provee en todas estas áreas y más verdadera dicha personal, matrimonial, familiar y espiritual. No está enseñándonos que seamos imprudentes, sino que depositemos nuestra confianza en Dios, que lo hace mucho mejor que nosotros. Él es soberano y mucho más crucial para obtener resultados favorables que todo esfuerzo humano que podamos hacer. ¿Qué podría proteger a David de los efectos del temor en medio de aquella situación tan difícil? ¿Qué podría proteger a los discípulos del Señor de la turbación y el temor que causaría en ellos su partida de este mundo? ¿Qué podría verdaderamente proteger también a los tesalonicenses en esta serie que hemos estado también llevando a cabo de Primera Tesalonicenses, en medio de aquella terrible persecución a que fueron sometidos? La firmeza de su fe puesta en Dios y su palabra es la respuesta. Y a nosotros, los que nos ha tocado vivir esta terrible experiencia, ¿qué podría protegernos ante esta pandemia que tanto miedo y terror aún nos provoca? Exactamente lo mismo. Solo la confianza en Dios y su palabra nos proporcionará la fortaleza necesaria para poder pasar de tengo miedo a no tendré miedo. Solo la confianza en Dios y su palabra nos permitirán ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Las instrucciones prácticas y específicas que encontramos en ella, como las que nos proporciona el apóstol Pablo en esta carta de Primera Tesalonicenses, tan adecuada a nuestras circunstancias actuales, nos permitirán producir las acciones, los frutos dignos que glorificarán a nuestro Dios, como son una vida de santidad, libre de la inmoralidad en todos los órdenes que corrompe a este mundo. Dice el apóstol en esta carta, manteniendo nuestro propio vaso en santidad y honor, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Nos permitirá también reconocer y respetar a los hombres de Dios que en medio de gran oposición les sirven, no buscando agradar a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones, como dice el apóstol en el capítulo 2, defendiendo su ministerio. Y que más bien, dice él, demostramos ser benigno entre vosotros, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, hablándole a su iglesia, a su amada iglesia, que se encontraba padeciendo esas circunstancias. A regocijarnos enfocados en las cosas de arriba, no tanto en el bienestar físico o material, la salud, la prosperidad, sino en el bienestar espiritual, como es precisamente la firmeza en la fe nuestra y también la de los demás hermanos.
Nos enseña también a orar sin cesar por las cosas que valen la pena, como son una mayor perfección y crecimiento en la fe, en la confianza en nuestro Dios y en nuestro Señor Jesucristo, a crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, y a mantener una expectante espera en lo que es nuestra gloriosa esperanza, el inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. No hay nada que pueda llenar de mayor gozo y esperanza a la iglesia que el regreso de su novio por su novia, su amada novia, la iglesia. Hermanos, que estas circunstancias adversas, esta leve tribulación nuestra, no nos desanimen y nos llenen de temor. Todo lo contrario, que ellas mismas nos conforten por lo cercano que está el rapto, el arrebatamiento de la iglesia para estar con el Señor por siempre. Que el Señor nos bendiga siempre. Amén.